Gloria a Dios. Si yo le digo a usted, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿usted qué dice? Si yo le digo a usted, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué seguiría? Habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. ¿Alguien se sabe qué salmo es? Amén. Gloria a Dios. Nos vamos al Salmo 133, hermanos. Cuando usted lo tenga, puede glorificar a Dios con un fuerte amén o con un gloria a Dios. Salmo 133, verso 1 y 2, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Amén. ¿Qué es un óleo? El óleo es un aceite muy no tan denso, es un aceite de oliva que era mezclado con esencias aromáticas que se utilizaba para ungir a los reyes, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. De ahí sale cuando uno está orando: Señor, yo te pido que lo bendiga desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies. Y este óleo es el que dice acá en el verso 2, que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza hasta las barbas, la barba de Aarón, ¿verdad? Que Aarón fue el primer sacerdote que el Señor levantó, y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿verdad? Así de bueno y así de delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía. Resulta que podemos estar aquí todos juntos, pero puede ser que no estemos en armonía, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar la manera, hermanos, de cuando nos juntamos en la casa de Dios para alabar a Dios, para adorar a Dios, para escuchar su palabra, que tratemos y nos esforcemos por estar en armonía, porque trae bendiciones estar en armonía, y eso que vamos a ver el día de hoy. Yo quisiera que también usted, hermano, ore por los hermanos de la alabanza, por esos jóvenes que están hoy aquí parados, porque definitivamente cuando algo se levanta, el Señor siempre quiere venir a poner división, a poner celos, a poner un montón de cosas, pero yo sé que juntos podemos vencer al enemigo. Amén. Y nuestra oración es bien importante. Verso 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. En los montes de Sión descendían unos ríos, y estos ríos tiraban un rocío. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de una catarata o de un río que esté entre las piedras y sentir ese rocío que refresca. A eso se refiere la palabra del Señor. Pero miren lo que dice ahí: porque allí Jehová envía Jehová bendición y vida eterna. Dos cosas envía Dios cuando los hermanos están juntos en armonía: envía bendición y envía vida eterna. Muchas veces nosotros queremos ser bendecidos por parte de Dios, y tal vez nos estamos esforzando por tratar la manera de vivir una vida agradable delante de Dios. Pero si usted quiere recibir esa bendición, también es necesario que cuando venga a la casa de Dios esté en armonía con los demás miembros de la iglesia. Que nos esforcemos por estar en armonía, porque allí, mire, esa palabra allí es un adverbio de lugar, y está con doble L, allí, porque ahí con H intercalada es como si yo le dijera: ahí póngame un lugar cerca. Mientras cuando yo me refiero a un lugar lejos, yo digo allí, mira la paz del carro, ya está más lejos. Y por eso es que está así, porque esta promesa no es solamente para el pueblo de Israel, es para todos los que juntos alaben al Señor. Allí, sea en Guatemala, allí sea en Norteamérica, en Europa, donde sea, allí donde los hermanos juntos en armonía estén alabando a Dios, enviará el Señor bendición y vida eterna. Y quiero darle un ejemplo de esto, hermano. Quisiera que me acompañara
a Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Si alguien me podría decir el título del capítulo. Hechos capítulo 2, verso 1. Y si alguien tiene el título del capítulo, se lo agradezco. La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Yo le voy a preguntar a usted, ¿usted cree que la venida del Espíritu Santo es una bendición? ¿Usted cree que si el Espíritu Santo desciende en este lugar es una bendición? Mire qué característica tuvo que pasar para que descendiera el Espíritu Santo ese día. Y había una palabra profética ya que Jesús les había dado a sus discípulos, que les dijo: no se muevan de este lugar, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted lo puede leer ahí en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero por mucho que venga una palabra profética, si no hubieran cumplido con lo que dice en el verso 1, no hubiera descendido el Espíritu Santo. Porque le voy a dar un ejemplo. Hubo una profecía sobre un pueblo llamado Nínive, ¿verdad? Que decían: aquí en 30 días Dios destruirá este lugar. Pero hubo una reacción del pueblo Nínive. Se humillaron delante de Dios, ayunaron, hicieron ayunar incluso a los animalitos, y Dios detuvo esa profecía. ¿Por qué? Porque hubo una reacción, ¿verdad? Pero si ellos hubieran continuado haciendo lo que está, la destrucción era inminente. También está el ejemplo allá en 2 Reyes capítulo 18 de Ezequías, cuando llega Isaías a decirle: prepara tu casa porque morirás y no vivirás. Pero la reacción de Ezequías hizo que Dios cambiara esa profecía y que mandara nuevamente a Isaías a decirle: vivirás 15 años más. Entonces es importante lo que dice el verso 1. Miren lo que dice el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No estaban solamente juntos, estaban unánimes. ¿Y qué significa unánimes, hermano? ¿Qué significa unánimes? Unidos. ¿Será que solamente unidos? Unidos en el sentido de estar unidos físicamente, unidos en el sentido de tener un mismo pensar, un mismo parecer, una misma voluntad. Yo me encargué de buscarle ahí en el diccionario qué significaba unánimes. Y dice así un diccionario secular: dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Dos o más personas, o sea que no puede ser una persona, tiene que ser dos o más personas que tengan un mismo parecer, dictamen, una misma voluntad o un mismo sentimiento. Y fíjese, hermano, que hay gente que es unánime para hacer cosas malas. Por ejemplo, antes de haber un linchamiento, tuvo que haber alguien que dijo: linchémoslo, matémoslo. Y tuvieron que haber otros que se unieran a ese mismo parecer, a ese mismo sentimiento de odio, para quitarle la vida a una persona. Fueron unánimes, pero no fueron unánimes para algo bueno. El ejemplo bíblico sería la Torre de Babel. Dice la palabra de Dios que los hombres habían decidido construir una torre que llegara hasta el cielo. Y lo estaban logrando, estaban construyendo una torre enorme. Y cuando el Señor dijo: descendamos y confundámoslos. Al confundirlos ya no había unión y ya no pudieron seguir en la construcción de esa torre. El hombre hoy ha logrado muchas cosas, hermano. Toda la tecnología que hay, porque se han unido varias personas para hacer algo, ¿verdad? Entonces, que ese mismo parecer, dictamen, voluntad esté guiado por la palabra de Dios. Que mi voluntad esté condicionada por los mandamientos que están en la Biblia. No para que yo haga lo que quiera hacer, ¿verdad? Sino que para hacer lo que está en la Biblia. Y lo vamos a ver cómo esto se relaciona con Hechos capítulo 2. Y el sentimiento que sea el sentimiento que el fruto del Espíritu Santo pone en nuestros corazones, ¿verdad?
Ese sentimiento de amor, de paciencia, de paz, de benignidad, de templanza, mansedumbre. Yo quiero decirle algo, hermano, que no todas las versiones de la Biblia están bien, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes va a tener una versión de las que voy a mencionar ahorita, y lo hago porque es importante que a veces nosotros tengamos una versión que sea lo más fiel, principalmente si usted predica la palabra de Dios, usted enseña la palabra de Dios. Yo recomiendo la Reina Valera, aunque algunos dicen que tiene más de 2000 errores. Yo siempre los he retado a que me muestren sus errores para ver si realmente son errores, lo cuales no lo son, pero no voy a caer en eso, sino que le voy a dar esos ejemplos del versículo 1 de Hechos capítulo 2. Usted lo va a poder ver después en el video si quiere verlo en YouTube, o bien usted lo puede buscar después. Nueva versión internacional dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Le pregunta a usted, ¿dice lo mismo, sí o no? Miren lo que dice el verso 1 de su Biblia. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y miren lo que dice la Nueva Versión Internacional: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Le quitaron una palabrita, y una palabra muy importante, que es unánimes. Solo podemos estar juntos y no estar unánimes. La bendición es que estemos juntos y estemos unánimes. Y así esa versión alteró la palabra de Dios. Y recuerde que allá al final del libro de Apocalipsis dice que el que quitare a la palabra, Dios quitará de él su parte en el libro de la vida. No podemos ni agregar ni quitar. Entonces los estudiosos bíblicos, lamentablemente, en su afán de querer hacer versiones que se entiendan mejor, que tengan palabras más entendibles, han caído en el error de alterar la palabra de Dios. Miren lo que dice la Reina Valera. Pero hermano Cristian, usted dice que la Reina Valera es la más fiel, pero es la Reina Valera 2015, versión actualizada. Yo no recomiendo Reinas Valeras, tal vez la 1906 o la 1995, son tal vez todavía las que se mantienen más fieles al original, pero de ahí para adelante han cambiado muchas cosas. Miren lo que dice la Reina Valera 2015, verso 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar y volvieron a gritar la palabra unánimes. Lenguaje actual. Muchos hermanos hoy en día usan esa versión, lenguaje actual. Ay, que hermano, se escucha más bonito, ahí entiendo mejor. Cuidado, porque entre eso, lo que está diciendo ya le cambió algo. Miren lo que dice el lenguaje actual. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Y nuevamente vuelve a quitar la palabra unánimes. Dios habla hoy. Una versión católica dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Y no aparece la palabra unánimes. Biblia latinoamericana, otra versión católica. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. No está la palabra unánimes. La que usan los testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo. Ahora bien, mientras estaba en progreso el día de la fiesta del Pentecostés, todos se hallaban juntos en el mismo lugar, sin la palabra unánimes. Hermano Cristian, ¿y no será que todas esas están bien y la que está mal es la Reina Valera? Hay otra versión muy fiel al original, que es la Biblia Peshitta, que si usted la tiene, está bien que la tenga, porque es una versión muy fiel. Y en la Biblia Peshitta dice: cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes. O sea que la Peshitta está bien. Y todas las que mencioné anteriormente le quitaron una palabra importante, hermanos. A veces hay una pequeña palabra que se puede quitar y que es el enemigo que está trabajando en la mente de las personas, con tal de que la gente no comprenda la palabra de Dios. Porque es importante, hermano, que cuando nosotros nos reunamos cada día para alabar a Dios, para adorar a Dios, para escuchar su palabra, haya unanimidad en el pueblo de Dios. ¿Para qué? Porque allí Dios enviará bendición y vida eterna. Si hay armonía, ahí
Dios enviará bendición. Mira lo que dice el verso 2 después. Y de repente vino del cielo. Envió algo Dios que vino del cielo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esa lengua repartida era como unas llamitas de fuego que tenían aquí arriba, asentándose sobre cada uno de ellos. Dios envió bendición. Dice el verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cayó el don del Espíritu Santo. ¿Usted sabe, hermano, qué significa la palabra don? Muchos confunden la palabra don con virtud o con un talento que uno tenga, pero la palabra don no significa ninguna de esas dos cosas. También fui al diccionario para comprobárselo. ¿Qué significa la palabra don? Significa dádiva, presente o regalo. Cada vez que usted en la Biblia encuentre la palabra don, se está refiriendo a un regalo. Entonces, cuando en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales, está hablando de los regalos espirituales. Porque Dios nos da regalos espirituales, como nos da regalos que están fuera del ámbito espiritual, pero también son regalos. Sus hijos son regalos que Dios le ha dado. Su casa es un regalo que Dios le ha dado. Su esposa es un regalo de Dios. La vida misma es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero entre esos regalos hay regalos espirituales, hay dones espirituales. Mire qué bendición sería, hermano, de que si alguien entra con un dolor de columna, con un dolor en la pierna, o que entre que no mira muy bien, o que entre con gripe, y cuando salga sano en el nombre de Jesús. Es una bendición. Pero ¿cuándo se va a manifestar eso? Cuando haya unanimidad, cuando estemos todos juntos, unánimes. Allí Dios enviará bendición. Yo no quiero llevar ahorita al verso 41. Usted sabe que después de eso, pues se levanta Pedro, ¿verdad? En medio de los 12 se levanta Pedro y comienza a predicar, ¿verdad? Pedro, aquel hombre que era pescador y que Jesús le había dicho: desde hoy serás pescador de hombres. Pero ese mismo hombre que Jesús escogió para ser pescador de hombres, durante los 3 años que estuvo con Jesús, no pescó ni un alma. Solo fue capacitado. Y después de que Jesús iba a ser crucificado, el Señor ya le había anunciado que lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Y lo negó 3 veces, hermano. Y Pedro estaba allí el día que Jesús dijo: el que me negare ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que Pedro lloró de amargura, o sea, él lloró de tristeza. ¿Por qué? Porque él sentía que esa palabra de que quien haya negado al maestro, pues lo va a negar él ante el Padre Celestial. Él se sentía como que ya no. Y es lo que muchas veces el enemigo quiere poner en el corazón de usted y en el corazón mío, que ya no podemos seguir adelante. No, ya no vayas a la iglesia y mira, hoy te peleaste con tu esposo, hoy te peleaste con tu esposa, hoy te peleaste con tu mamá, te peleaste con tus hijos. Mira, hoy le fallaste a Dios, ya no sigas. Pero adivine qué, cuando Dios tiene un propósito para usted, es capaz de irlo a buscar. Porque Pedro había regresado al oficio que tenía, que era pescar. Y con el mismo milagro en que Pedro conoció a Jesús, una pesca milagrosa, le volvió a demostrar. Ya Jesús glorificado le dijo: echa a este lado la red. Y comenzó a ver cómo salían aquellos pescados nuevamente. Y Pedro reconoció que era el Señor. Y así como lo negó 3 veces, el Señor le dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces contestó Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces le vuelve a decir el Señor: ven y apacienta mis ovejas, ven y apacienta mis corderos, porque no te he llamado a pescar peces, te he llamado a pescar almas para mi nombre. Y ese Pedro se puso de pie después de esto, que cayó el Espíritu Santo,
Y dio un discurso, hermano, que no era un discurso de un pescador. Era un discurso de alguien que había escogido Dios para traer almas para Cristo. Y miren lo que dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. 1,000 personas por cada vez que la había negado. Dios no mira a veces tus errores. Dios mira qué va a hacer contigo a pesar de tus errores. Dios nos quiere utilizar, hermano, para traer gente a Cristo. Usted no sabe qué es lo que Dios tiene preparado para usted, qué ministerio tiene Dios preparado para usted. Pero allí envía a Dios bendición y vida eterna. Envió la bendición del Espíritu Santo y envió vida eterna para 3,000 personas. Porque estaban todos juntos unánimes. Hermanos, nosotros tenemos que estar todos juntos unánimes para que la gente que entre por esas puertas venga a recibir vida eterna. Y no solamente bendición. Que no solamente venga a recibir sanidad, sino que acepte al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y posterior a esto se bautice y comience a ser un discípulo de Cristo. Comience a seguir a Cristo. Miren lo que sigue diciendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermano, yo le doy gloria a Dios porque en Iglesia Betel hacemos todo lo posible por perseverar en la doctrina de los apóstoles. No somos perfectos, pero hacemos lo posible por agradar a Dios. No estamos siguiendo enseñanzas incorrectas, estamos siguiendo las enseñanzas que la Biblia da. Entonces, esa característica tenían estos hombres. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que está en la Biblia. ¿Quiere tener usted seguridad que no solamente está junto unánime, sino que también le agrada a Dios? Pues sigamos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy hay muchas denominaciones, pero muchas de ellas no siguen realmente lo que dice la Biblia. Prefieren seguir lo que diga el líder. Y aunque el líder contradiga lo que diga la Biblia. Pero gloria a Dios que nosotros estamos en un lugar donde se está predicando bien la palabra de Dios. Y sigue diciendo, en la comunión unos con otros. Hermanos, la unanimidad viene también por la comunión de unos con otros. Y cuando decimos comunión, hermanos, no se refiere solamente a que nos saludemos y nos preguntemos, mira cómo has estado, mira qué tal en tu trabajo, qué tal. No, se refiere a que nos reconozcamos que somos seres humanos y que podemos fallar. Que así como le fallamos a Dios todos los días, yo le puedo fallar a usted y usted me puede fallar a mí. Pero lo importante es que yo aprenda a perdonar a los que fallan conmigo y aprenda a pedir perdón cuando yo he fallado. Ahí va a haber comunión. Cuando a pesar de que tal vez el hermano le hizo una carita o dijo algo a usted le diga, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y aprendamos también nosotros a pedir perdón. Y sigue diciendo, en el partimiento del pan. Esto se refiere a la Santa Cena, como se refiere también a compartir el pan con el hambriento, con el necesitado. Si usted mira a un hermano que de repente se quedó sin trabajo, de repente está pasando una situación económica difícil, y usted lo invita a cenar o lo invita a almorzar, créame que Dios se va a sentir muy, muy satisfecho de usted, muy complacido de usted como hijo de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que el que da al pobre a Jehová presta, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y dice también que el que mira al necesitado y no le da para alimentarse, también él clamará y no será oído. Entonces tenemos que aprender porque no sabemos cuándo nos toca a nosotros. Y sigue diciendo, y en las oraciones. Lo que decía, hermano, de orar los unos por los otros, orar por el ministerio de música, orar por los que predicamos la palabra de Dios, orar por el pastor y su familia, orar por los que dirigen, por los que sirven, y primeramente Dios, porque haya una sociedad femenil, porque haya una sociedad de jóvenes, porque haya un conjunto de ancianos, y que juntos podamos
glorificar el nombre del Señor y llevar mucha gente para Cristo. Miren lo que dice en el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Pero por qué? Por lo que dice el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No solamente estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Oraban unos por otros, se ayudaban unos con otros. Miren que el enemigo lo primero que quiere, hermano, es venir a poner celo. Ay, que yo cantara como los hermanos. Y Dios quiere ponernos celos de los que... Mire, yo realmente no soy muy bueno cantando. He querido mejorar esta voz chillona que tengo, pero no se me da. Pero Dios da a cada uno según su propósito, ¿verdad? A Dios me ha dado a mí el don de enseñar, a otros el don de alabarle, de ser un ministro de alabanza, de ser un ministro de música. Y tenemos que saber que cada quien tenemos diferentes roles en la iglesia. Que Dios le ha dado la sabiduría al pastor para guiar esta iglesia durante ya muchos años. Tenemos que orar por cada uno y en sus ministerios. Y por aquellos ministerios escondidos que todavía no conocemos. No sabemos de los jóvenes cuántos de ellos pueden ser líderes de jóvenes, o pueden ser futuros músicos, por los servidores, por las directoras, ¿verdad? Por cada uno de los hermanos que predican, y por los hermanos que tal vez no están ejerciendo ningún ministerio, pero que están viniendo porque Dios va a tener un ministerio para ellos, ¿verdad? Y sigue diciendo en el verso 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso lo hacían los hermanos de corazón, hermano. No era porque fuera algo que se le mandaba a los hermanos a vender, no, era algo que salía de su corazón. En ese tiempo había muchos hermanos que tenían muchas posesiones y que tenían mucho más que los demás. Y ellos, cuando miraban a otros que tenían necesidad, incluso vendían sus propiedades con tal de colaborar con la iglesia. Si Dios no le está pidiendo a usted que venda todo, pero si usted puede colaborar en algo, hágalo en el nombre de Jesús. Si Dios lo ha bendecido y usted puede bendecir, hágalo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que son cosas que Dios le agrada. Verso 46: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Unánimes cada día en el templo. Obviamente los días que hay servicios, de los martes día de oración, los miércoles día de servicio de damas, jueves servicio general, sábado el servicio general de los sábados, todos esos a las 7 de la noche, y el domingo a las 5 de la tarde acá para glorificar a Dios. Y si es el primer domingo del mes, ¿a qué hora estamos acá? Lo más temprano que podamos, ¿verdad? Para orar, ¿verdad? Pero tenemos que tratar la manera de hacer eso. Y dicen, y partiendo el pan en las casas. Hermano, qué bendición cuando usted invita a un hermano a comer y hablan de Dios, y hasta se pueden poner a cantar si quieren y comparten el pan. Qué bendición en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué sencillez de corazón? Con humildad, no sintiéndose nadie más que los demás. Que el ministerio que Dios nos ha dado no nos haga creernos más que los demás, sino que sepamos que todos somos siervos de Dios, y como siervos estamos para servir, ¿verdad? Para servir al prójimo. Y verso 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea que ellos no solamente bendecían a la iglesia, bendecían al pueblo. Yo me recuerdo que hace años, cuando las iglesias intentaron unirse aquí en San Pedro, se intentó hacer un proyecto de las Iglesias Unidas, que era hacer en el parque unos columpios y unos resbaladeros. Yo me recuerdo que di una pequeña colaboración
pero que al final ya no se hizo nada. Y ese es parte del impacto que tiene que tener la iglesia en el pueblo. Con el tiempo, y ahí Dios nos va a ir bendiciendo más. Pero es parte del impacto de repente hacer una actividad para los niños, una actividad para los jóvenes, para que la gente pueda encontrar en este lugar bendición, ¿verdad? Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos? Cuando nosotros estemos juntos, con alegría, ¿verdad? Fíjese, hermano, que Jesús en una ocasión estaba echando fuera demonios. Y echando fuera demonios, los fariseos que siempre atacaban a Jesús le dijeron: este hombre echa fuera demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y fue donde Jesús le dijo: todo pecado les ha perdonado al hombre, menos el blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces viene Jesús y le dijo: una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Ni un reino dividido contra sí mismo pues va a prevalecer tampoco. Y fíjese que el enemigo es la forma que ha buscado para debilitar la iglesia del Señor. Él sabe que separando las iglesias el evangelio pierde fuerza, pero no lo puede derrotar, pero sí puede debilitar. Y el enemigo ha querido debilitar tal vez Iglesia Betel también, poniendo ahí división, poniendo ahí, no, mira, no, eso no está bien, eso está bien, o esto no. Pero si todos juntos vamos a ser un reino invencible, porque ningún reino dividido, un reino que no es dividido no puede. Mire, fíjese que en una ocasión, le voy a contar esto así rapidito. Estando yo en Iglesia Fuente de Vida Eterna, me recuerdo que un hermano se levantó y se paró en el púlpito, porque había tiempo libre para la iglesia, y dijo: hermano, recuerden, un pueblo unido jamás será vencido. Pero él dijo, la Biblia dice, un pueblo unido, y todos los hermanos, amén, amén, amén. Y yo así como que, Dios mío, dije. Entonces, como había tiempo libre, ahí me levanté yo y le dije: hermano, ¿alguien me puede dar la cita del capítulo, versículo donde dice que un pueblo unido jamás será vencido? Y obviamente no la tenía, ¿verdad? Y yo le dije: ese es un grito revolucionario, no sé si usted lo sabía, que cuando están ahí la revolución comienzan a gritar un pueblo, incluso aquí conocen sus manifestaciones, es un grito que hace la gente. Sin embargo, tiene base bíblica, porque Jesús dijo: un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Pero si está unido, pues obviamente no va a ser vencido. Si nosotros nos unimos, si nosotros estamos en un mismo sentir, no vamos a ser vencidos. Si estamos juntos en armonía, entonces aquí Dios enviará bendición y vida eterna. Espero, hermano, que este mensaje sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a despedir este servicio con una oración. Dele palmas al Rey de Reyes y Señores, señores. Amén. Creo que este año 2026 va a ser un año de mucha bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que es un año donde tenemos la oportunidad de cambiar ciertas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Pero que el cambio no pensemos nosotros que solamente es individualmente como persona, sino que tiene que ser un cambio también nosotros como iglesia. Que realmente como iglesia seamos más unidos, ¿verdad? Que tratemos la manera de buscar a Dios, pero que también tratemos la manera de estar juntos en armonía. Y Dios, yo sé que va a derramar muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros, y va a enviar vida eterna para nuestra familia, por ese familiar que usted está orando, para que llegue a los pies de Cristo, por ese vecino que usted está orando, por esa persona que usted está orando, para que reciba a Cristo, cuando nosotros también seamos unidos. Vamos a orar en esta hermosa noche. Yo lo invito a usted que se ponga sobre sus pies y que pues le dé gracias a Dios por este día. Amén. Padre Celestial, amén. Señor, ayúdanos a ser unos en ti.
el Señor decía que así como Él y el Padre era uno, que nosotros seamos uno en Jesús. Amén. Padre Celestial, en esta hermosa noche, ayúdanos a estar unidos, Padre. Unidos los unos con los otros, Padre, en oración. Unidos, Padre, en acción, Padre, en el nombre de Jesús. Como tú y el Padre son uno, que nosotros podamos ser uno y podamos ser unos contigo, Padre. Yo te pido en esta hermosa noche, Padre, que nos ayudes como iglesia a seguir adelante en este nuevo año que vamos a emprender, pero que lo hagamos unidos, que lo hagamos en armonía, para que tú puedas enviar esa bendición sobre nosotros, Padre. Bendice a cada uno de los que hoy estamos acá, Padre. Bendice cada ministerio de Iglesia Betel, Padre. Bendice el ministerio de alabanza, Padre, a cada joven que toca cada instrumento, que canta esas alabanzas, Padre. Guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús, para que en este 2026 ellos sigan sirviéndote, sigan alabándote y sigan creciendo en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, por ese ministerio, Padre, de servidores, Señor. Úsalos, Padre, en el nombre de Jesús, para servirte a ti y servir a la iglesia, Padre. Por ese ministerio de directoras, Padre, úsalas, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada vez que el enemigo quiera venir a poner disensión, quiera venir a poner división, Padre, que tú nos pongas en nosotros, Padre, esa paz, ese amor para poder perdonarnos, para poder orar unos por otros, Padre. Te pido también, Padre, por cada uno de los hermanos que predicamos tu palabra, Señor, que nos guarde de todo mal, que quite de nosotros todo celo, Padre, toda situación que no sea de ti, Señor, toda obra de la carne, Padre, en el nombre de Jesús. Por el pastor y su familia, Padre, sigue dándole sabiduría en el nombre de Jesús, para que pueda seguir guiando a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, por esos ministerios que se van a levantar en este año 2026, porque lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Por ese ministerio femenil que primeramente Dios se va a dar, Padre, en ese ministerio de jóvenes, Padre, por ese ministerio de ancianos, Padre, en el nombre de Jesús. Y por, si es posible, Padre, por un ministerio de evangelización, Padre, para que podamos salir a evangelizar nuestro pueblo y que muchos lleguen a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por nuestras vidas, Padre, y te pedimos, Padre, que esa bendición que tú has derramado en esta noche vaya con nosotros hasta nuestros hogares, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén.